Reciban un cordial saludo, queridos y queridas estudiantes. El día de hoy les voy a compartir la solución de la guía 2, niveles de organización de los seres vivos. Esta guía fue trabajada hasta el día 30 de abril y los objetivos de aprendizaje son reconocer los niveles de organización de los seres vivos, diferenciar tejidos, órganos y sistemas, e identificar características del sistema digestivo en los animales. En la actividad 1, el punto 1 me preguntaba, ilustra un ejemplo de los niveles de organización en un organismo. En este caso vemos dos ejemplos, el de un perrito y el de un lobo. En el primero vemos cómo parte de la unidad funcional, estructural y morfológica de los seres vivos, la unidad más pequeña que es la célula, en este caso una célula ósea, que en conjunto me forman un tejido óseo. Estos a su vez me pueden formar un órgano como un hueso, y junto con otros órganos me forman el sistema óseo. De igual manera vemos la célula muscular, un conjunto de células del mismo tipo me forman un tejido muscular, estas a su vez me forman un órgano como un músculo, que junto con otros órganos me forman un sistema muscular y se ve representado en todo el organismo. Por este lado lo vemos de forma un poco más amplia. Encontramos átomos como las partículas más pequeñas que forman la materia en el universo, que forman toda la materia existente en el universo, que a su vez me pueden formar elementos que en conjunto dan lugar a moléculas, a compuestos químicos. En este caso pueden ser, por ejemplo, proteínas, vitaminas, minerales, eh, también formarme organelos como el núcleo. Estos a su vez me forman una célula, ¿cierto? Que es un conjunto de varios organelos que interactúan generando unas funciones vitales para la célula. Esta célula en este caso es un osteocito, una célula del tejido óseo, me forma un órgano como puede ser el hueso, el esqueleto, que es un sistema de órganos, el sistema óseo, y acá se ve representado en todo el organismo, que es un lobo. En el punto 2 me indicaba la diferencia entre célula, tejido, aparato, sistema y organismo. Acá lo podemos ver las definiciones más generales, ustedes la podían encontrar en la guía, de igual manera ustedes ya la habían visto en anteriores clases o en anteriores cursos de biología. La célula se considera, como les dije, la unidad biológica, funcional, morfológica, estructural de los seres vivos y es la más pequeña, que cumple con todas las, digamos, funciones vitales. Un tejido ya es un conjunto de dos o más células del mismo tipo que se encuentran juntas y cumpliendo una misma función. Los órganos, por su parte, son agrupaciones de dos o más tejidos que me forman una estructura que responde pues a unas características y una función determinada. Un ejemplo de un órgano es el corazón, ¿cierto? Aparatos son conjuntos de órganos que pueden ser tejidos muy diferentes y que actúan coordinadamente en la realización de una función. Un ejemplo es el aparato digestivo. También encontramos el, digamos, el aparato excretor. Cumplen unas funciones específicas y coordinadas, ¿no? El sistema, por su parte, es un grupo de órganos que se relacionan en función de sus funciones, en virtud de sus funciones vitales, para eh, digamos, garantizar el funcionamiento de un organismo. Encontramos en estos ejemplos como el sistema circulatorio, eh, el sistema inmune, entre otros. Organismo, por su parte, es un individuo singular y diferenciado, como lo vimos en el anterior punto. Un animal como un perro, como un lobo, es un organismo. También encontramos organismos unicelulares, no sé, la ameba, que de igual manera cumplen funciones vitales, todas sus funciones vitales, nutrición, respiración, relación, reproducción. Y está compuesto obviamente por un conjunto de materia orgánica que está especializada y que les permite pues, realizar todas las funciones vitales que ya les comenté. En el punto 3 me decía, explica la utilidad de las siguientes estructuras en los animales. Acá está, por ejemplo, el buche en las aves. El buche es esta estructura que ustedes ven, por ejemplo, en los pollos, en las gallinas, ¿cierto? Que es precisamente una bolsa cuya función es almacenar el alimento, pero también permite humedecerlo y ablandarlo para que luego pueda ser digerido por los demás órganos del sistema digestivo. La molleja es la lombriz de tierra. Acuérdense que las lombrices
se alimentan principalmente, pues, digamos, viven en la tierra, como su nombre lo dice, se alimentan de tierra y de todos los minerales que están contenidos allí. Y por eso tienen este órgano especializado, que es un órgano muscular, es decir, permite moverse y de esta manera pueden moler o triturar la tierra para ingerirla posteriormente y degradarla en el intestino hasta que ya sale por el ano. La panza en los rumiantes tiene una función vital. Acuérdense que los rumiantes tienen su sistema dividido en 4 partes, ¿cierto? Encontramos o lo llamamos de forma cotidiana en 4 estómagos. Entonces, uno de ellos se llama rumen o panza, ¿sí? Que es esta estructura más grande que ven ustedes acá. Es la cavidad más grande que funciona como cámara para la fermentación microbiana. Acuérdense que la fermentación es un proceso donde suceden unas reacciones químicas que permiten que estos microbios o microorganismos, eh, pues digamos, generen como un proceso químico de transformación. El punto 4 me dice, partiendo de la información sobre los 4 tipos de sistema digestivo, señala en cada imagen con tus propias palabras, ahí lo subrayo porque era importante que ustedes no, en este punto, no se dedicaran simplemente a copiar exactamente lo que decía en la guía, sino que lo comprendieran, lo leyeran y ahí sí pudieran hacer una descripción. Entonces, por ejemplo, yo puse esta descripción habiendo leído, habiendo comprendido digamos, el tipo de sistema digestivo, en este caso labial. Entonces dije acá, por ejemplo, como las aves no tienen dientes, no hay masticación, por lo que necesitan romper su alimento en trozos pequeños que puedan tragar. Este alimento va desde la boca hasta el esófago, luego en el buche se almacena, como ya lo vimos, va al proventrículo y luego en la molleja, que es esta estructura muy similar a la de la lombriz de tierra, se muele el alimento. Luego pasa al intestino y posteriormente estos desechos se expulsan por la cloaca. El sistema digestivo monogástrico, que lo tienen muchos mamíferos, incluyendo el ser humano, es un sistema que utiliza un solo estómago, un estómago simple, transforma los alimentos en sustancias más pequeñas que puedan ser asimiladas por el organismo. La digestión en este caso inicia desde que el alimento ingresa a la boca, dando lugar a una descomposición química a través de las enzimas. Partiendo de la información sobre los 4 tipos de sistemas digestivos, señala en cada imagen con tus propias palabras. Por su parte, el sistema digestivo en los rumiantes, en este caso el ejemplo que está ahí es un ciervo, pero también recordemos que se incluyen a los bovinos más conocidos, ¿cierto? Las vacas. Su estómago posee 4 divisiones, el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso, que les permite precisamente procesar la celulosa, que es esta sustancia que conforma la pared vegetal y que es muy, digamos, difícil de digerir. En este caso, por eso el estómago tiene estas divisiones que permiten procesar esta celulosa, degradarla y aprovechar los carbohidratos provenientes de estas plantas que precisamente les proveen de la energía necesaria para realizar todas sus funciones vitales. El monogástrico de fermentación posgástrica es el que podemos encontrar en animales como los caballos. Su sistema precisamente les permite procesar grandes cantidades de fibra y de forrajes. Acuérdense, ellos comen pasto y comen, digamos, otro tipo de forrajes, fibra, debido a que tienen adaptaciones como un gran tamaño del ciego. Este ciego está en la parte intestinal y del intestino grueso, precisamente para que puedan digerir y haya un proceso de descomposición de toda esa fibra. El quinto punto me decía, realiza un cuadro comparativo entre la nutrición herbívora, carnívora y omnívora, en la que incluya su definición y por lo menos 3 ejemplos de organismos. Acá yo hice este cuadro comparativo un poco más completo. Ustedes pudieron haberlo hecho de otra forma, un poco de pronto más generalizado. Entonces yo, por ejemplo, acá puse la definición, que era algo que me solicitaba el punto, incluyas su definición.
¿cierto? La definición de herbívoros son aquellos animales que se alimentan exclusivamente de plantas. Carnívoros son aquellos animales que se alimentan principal o exclusivamente de animales, de carne. Y omnívoros son aquellos animales que se alimentan tanto de animales como de plantas. ¿Cierto? Que también me pedía exclusivamente 3 ejemplos de organismos. Entonces acá están los ejemplos. Tucán, vaca, jaguar, gallinazo, cerdo, zarigüeya o chucha, ser humano. Acá podemos poner otros más, ¿cierto? En carnívora, en herbívora. Yo le incluí también, por ejemplo, las adaptaciones. Acordémonos, por ejemplo, en los herbívoros, qué adaptaciones tienen la dentadura y en el sistema digestivo, esas dos adaptaciones para el tipo de nutrición son muy importantes y son unas de las principales. La dentadura en los herbívoros no tienen caninos y la presencia de incisos, o sea, no tienen caninos. Acuérdense que los caninos son estos dientes que tienen una forma de punta, ¿cierto? Y tienen por su parte presencia de incisivos y molares. Estos incisivos y molares les permiten precisamente cortar, desmenuzar y moler el alimento, porque pues no necesitan estos dientes en forma puntuda, como son los caninos, porque no necesitan desgarrar el alimento, ¿verdad? Necesitan más bien es molerlo, cortarlo. Sistema digestivo. Un ejemplo de sistema digestivo de los herbívoros es el de los rumiantes, que ya lo vimos. También tenemos algunos de estómago simple y otros de estómagos pues más complejos, ¿no? Como este, de los rumiantes. También hay unos herbívoros que tienen un tipo de dieta muy específica. Si bien comen plantas, consumen plantas, algunos se especializan, por ejemplo, en frutas, esos son los frugívoros. Los folívoros son aquellos que se especializan o se alimentan principalmente de hojas y los granívoros pues de granos. Ejemplos, tucán, vaca, que ya lo vamos a ver un poco. En los carnívoros que encontramos de adaptación en la dentadura, obviamente hay presencia de caninos, ¿cierto? Estos dientes afilados que les permiten desgarrar a sus presas. Garras también para pues poder cazar. Sistema digestivo, en su mayoría, ¿no? No todos tienen las garras para cazar, y ahorita les explico. Sistema digestivo es mucho más corto, pues no requieren romper la celulosa de las plantas, como sí pasa en los herbívoros, que requieren un sistema digestivo un poco más alargado, con un intestino o con la separación en diferentes órganos, como pasan los rumiantes, ¿no? Acá encontramos tipos de dieta específica también. Depredadores, que son aquellos que precisamente cazan a sus presas, ¿cierto? A sus presas vivas. Tenemos también los carroñeros, que son aquellos que se especializan en, o sea, no se encargan de cazar a sus presas, sino más bien de consumir presas ya que ya han sido cazadas o que, no sé, han sido muertas por alguna situación, un atropellamiento, porque murieron de forma natural. Y también encontramos, por ejemplo, los insectívoros. Solamente se especializan en cazar insectos. Ejemplos, jaguar, gallinazo. Podemos colocar acá también muchos otros más. Aves, hay aves insectívoras. También encontramos, por ejemplo, muchos otros depredadores, osos, cocodrilos. En omnívoros, ¿cómo son sus adaptaciones? Pues precisamente como los omnívoros se alimentan tanto de animales como plantas, su dentadura y su sistema digestivo es casi que una combinación entre la de los herbívoros y los carnívoros. Entonces la dentadura tienen incisivos, ¿cierto? Que también los tienen los herbívoros, pero también tienen caninos que les permiten cortar y desgarrar. Y también estos molares, que son unos dientes romos, ¿sí? Es decir, aplanados y fuertes, ¿cierto? Para triturar la comida. El sistema digestivo, pues, es un sistema intermedio, simple y directo, ideal para digerir la carne, pero también capaz de procesar la mayoría de estas partes vegetales. Tipo de dieta específica, pues, no aplica en términos generales porque, pues, es una combinación de estas dos dietas, por decirlo así. Ejemplo, cerdo, zarigüeya o chucha, que la conocemos más acá en Colombia. Ser humano, nosotros somos omnívoros.
de forma natural. Listo, entonces acá tenemos unos ejemplos. Herbívoros, por ejemplo, todos estos son animales de Colombia, ¿listo? Tenemos el tucán payaso, que es esta ave. Ustedes pueden ver que por la forma del pico, es un pico bastante fuerte, es un especialista que consume frutas, entonces por eso se conoce como animal frugívoro. ¿Mm? La vaca también es un herbívoro, se especializa pues principalmente consume pastos, ¿no? Vaca, Bos taurus, esta es la especie, acordémonos, género y especie, Rampastos sulfuratus, la vaca su especie es Bos taurus. En omnívoros encontramos, por ejemplo, el oso de anteojos u oso andino, que se distribuye en toda la cordillera de los Andes. Obviamente acá en Colombia lo encontramos digamos, muchos ecosistemas del país que incluyen la cordillera de los Andes y muy cerca a Chía, a Bogotá. Incluso acá la montaña del oso pues se llama así precisamente por este oso de anteojos que infortunadamente por la urbanización y por la eh, digamos, afectación de su hábitat, ya no lo podemos encontrar acá en Chía, pero sí lo encontramos en otros espacios como el páramo de Chingaza, entre otros. La chucha, ¿cierto? O zarigüeya, que no es una rata, sino que es un marsupial, ¿sí? Es decir, se relaciona con los koalas y con los canguros, tiene una bolsita también y miren cómo carga sus crías, no es ninguna plaga, es un animal supremamente importante para que ustedes tengan en cuenta que si ven alguna, acá en Chía las encontramos, si ven alguna y ven que alguien de pronto le va a hacer daño, por favor díganle no, este es un animal muy especial, ellos se alimentan, como acá lo dice, omnívoros se alimentan tanto de plantas como de animales, ¿no? Entonces pueden alimentarse de mamíferos más pequeños, también de algunos anfibios, reptiles, ¿cierto? Ranitas, sapos, algunos, no sé, la culebra sabanera, también de larvas de cucarrones, las que conocemos como chisas, entonces ellas las desentierran y se las comen. Y son muy importantes porque ayudan a controlar también, pues, algunas que conocemos, no sé, que llamamos plagas y también hacen una función muy importante dentro de la cadena alimenticia porque son presa de algunos animales grandes, o sea, en otras zonas, por ejemplo, donde encontramos mamíferos grandes como el jaguar, puma, se alimentan de estas zarigüeyas, entonces ellos ya no tienen que ir a buscar ganado, ¿cierto? No tienen que ir tan cerca donde están los seres humanos y pues evita, por ejemplo, que se casen estos animales tan importantes e imponentes, los osos también incluso. Listo, entonces ya pasamos a hablar de los carnívoros, el jaguar. Acá tenemos en Colombia este majestuoso animal, como les decía, a mí me encanta, me fascinan los felinos. La especie es Pantera onca, también encontramos otros felinos grandes acá en Colombia. Este es el más grande que existe en América y el tercero más grande en el mundo después del león y el tigre. Lo encontramos esta especie, Pantera onca, la subespecie, tenemos dos subespecies. Esta afortunadamente, digamos, tiene una población aceptable. La encontramos en la zona de la Orinoquía y la Amazonía. Y este majestuoso animal también, el cóndor de los Andes, que ustedes lo ven en el escudo de Colombia, ¿cierto? Es un símbolo nacional, el ave nacional, se llama la especie Vultur gripus. Este es un carroñero, este es un depredador, el jaguar es un depredador, caza sus presas vivas. Por el contrario, el cóndor, que es también, por decirlo así, familiar o está emparentado con los que nosotros conocemos como chulos o gallinazos, es un carroñero, es decir, consume animales que ya están muertos. ¿Sí? Y bueno, acá está una cita que ustedes también pueden revisarla, pueden investigar más, que habla sobre que los humanos somos un ejemplo clásico de omnívoros por estudios que se han hecho a nivel anatómico y también desde lo fisiológico.
Entonces, esto nos permite indicar que en alguna, digamos, durante toda nuestra evolución, nosotros consumimos en su momento carne, ¿cierto? Cazábamos animales, ¿cierto? Nuestros antepasados, pero también consumíamos plantas. Entonces, todas nuestras adaptaciones, si ustedes se dan cuenta, sus dientes son una combinación de entre la dentadura de carnívoros y herbívoros. Tenemos molares, tenemos también incisivos, tenemos caninos, pero están mucho más cortos que en otros depredadores, ¿cierto? En otros carnívoros, como por ejemplo el jaguar, ellos tienen eh, unos caninos mucho más grandes, ¿no? Por lo cual los mejores argumentos en favor de una dieta sin carne, ustedes saben que también les he hablado de la dieta vegetariana o vegana, son argumentos básicamente ecológicos, éticos o por cuestiones de salud, pero no en términos biológicos. El punto 6 me pide, explica cómo se da el proceso de nutrición en los seres humanos y qué tipo de sistema digestivo de los enunciados posee. Pues precisamente de esos 4 sistemas digestivos que estaban en la guía y que ya les expliqué, uno de ellos corresponde al de los seres humanos, que es precisamente el sistema digestivo monogástrico, un estómago simple. ¿Sí? También que está relacionado con esa dieta omnívora, ¿no? Pero entonces acá me habla sobre el proceso de nutrición. Ustedes deben tener muy claro que la nutrición no es igual a la digestión. Es decir, la nutrición en términos generales, tanto humana como cuando estamos hablando de la nutrición de los seres vivos, no incluye únicamente el aparato digestivo, sino que incluye también otros aparatos y sistemas que se relacionan, que permiten precisamente que las células de nuestro cuerpo puedan adquirir esos nutrientes y realizar sus funciones vitales. Entonces encontramos el aparato digestivo. Cuando se da todo el proceso de digestión, estos nutrientes pasan al sistema circulatorio, donde son distribuidos a todas las células del cuerpo. Asimismo, en el aparato respiratorio hay un proceso de recepción de oxígeno, ¿cierto? Por medio del aire y de intercambio de dióxido de carbono y agua. Y este oxígeno también para la sangre. ¿Mm? Y el aparato excretor, pues precisamente está muy relacionado con todos estos sistemas. Ustedes lo relacionan mucho más con el sistema digestivo, ¿cierto? En el proceso, por ejemplo, de formación de la orina. Entonces tenemos acá los riñones, la vejiga, y todo esto es para precisamente expulsar los desechos y el agua que, digamos, de cierta manera sobra durante todo el proceso de nutrición que se da, ¿cierto? Y todo esto es expulsado al exterior. Listo, por su parte la digestión, que lo vamos a ver mucho más concreto en la guía 3, pero también ustedes cuando hicieron respuesta a esta pregunta lo relacionaron principalmente con el sistema digestivo y no está mal, pero ya saben que la nutrición es algo mucho más complejo y amplio que incluye a otros sistemas y aparatos del cuerpo. Entonces la digestión, acá me explicaban de pronto el proceso de masticación, que el alimento ingresa por la boca, se forma el bolo alimenticio, luego por el esófago llega hasta el estómago donde se forma el quimo y donde intervienen algunos jugos gástricos, ¿cierto? Enzimas digestivas que también se formaban acá en la boca, comienzan a degradar el alimento y ya la mayor degradación se da en el estómago. Luego acá pasa hasta el duodeno, donde se mezcla con la bilis que viene del hígado y con el jugo pancreático, que permiten precisamente separar y degradar todas estas, por decirlo así, moléculas complejas, ¿cierto? Proteínas, grasas, se digieren, se convierten en moléculas más simples, se degradan. Ya acá en el intestino delgado se forma el quilo, ¿cierto? Y acá es muy importante que ustedes vean esta relación. Si se pueden dar cuenta, acá es donde las vellosidades del intestino delgado permiten el paso de nutrientes de todos estos alimentos al sistema circulatorio
y de allí al corazón y bueno, a todas las partes del cuerpo para que pueda hacer todas sus funciones vitales. Luego todo esto pasa al intestino grueso, donde pues se absorbe esta agua restante y ya se forma una masa seca, ¿cierto? Formando ya lo que es digamos, todas las excretas del cuerpo, ¿no? Para ya luego salir por el ano. Listo, y por último, me pedía, redacta un texto en el que indiquen cuál es la importancia de una dieta balanceada y del ejercicio para realizar tus funciones vitales. Esto ustedes no debían sacarlo de ningún lado, sino era ya un proceso de reflexión, de que ustedes pudieran comprender cuál es la importancia de estos dos aspectos para sus funciones vitales, para que ustedes tengan conciencia de llevar una dieta balanceada y también de realizar ejercicio. ¿Listo? Entonces acá pongo un ejemplo, un pequeño texto. Este no es un texto que ustedes debía hacer así exactamente, no es de acuerdo a lo que ustedes pudieran redactar, escribir y analizar, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, pongo acá el equilibrio entre una alimentación correcta y la actividad física ayuda a mantener un cuerpo saludable, ¿cierto? Diversos estudios revelan que al realizar estas dos prácticas se previenen diversas enfermedades. Ustedes saben, enfermedades como la diabetes, la obesidad, entre muchas otras, ¿no? Una buena nutrición depende en gran medida de una alimentación sana, esto es decir, un balance, un equilibrio entre lo que son, por ejemplo, vegetales, con cárnicos, que son proteínas, con el agua también es muy importante en nuestra nutrición y alimentación sana, que contenga acá, como decía, todos los nutrimientos que el ser humano requiere: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias y les envío de nuevo un abrazo virtual.